De lo que sí que hace falta es tener esa perspectiva creativa para darle una vuelta de tuerca al trabajo tal y como lo estábamos desarrollando. Los directivos o los responsables de talento, de personas o de recursos humanos tienen en su haber y en su deber gestionar el miedo de los empleados. ¿Por qué? Porque al final también el momento en el que estamos ahora es un momento distópico. Es un momento distópico. Bienvenidos a Después de la Cuarentena, una nueva Creana Series. El día de hoy hemos llamado a este capítulo ¿Esto pasará con los puestos de trabajo? Vamos a conversar un poco sobre cuál va a ser el futuro laboral, cuáles van a ser los skills más demandados después de este periodo de crisis, cómo va a ser el trabajo en el 2021. Por ello, hemos invitado a Raquel Roca. Raquel es consultora, speaker internacional, ella es autora de 2 libros y también es profesora creana. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Muchas gracias, pues es un placer estar de nuevo con vosotros para tratar un tema tan importante como es este, así que feliz de compartir este espacio. Feliz también de conversar contigo. Vamos a empezar con esta pregunta tan grande. Todo esto ha pasado tan rápido. Justo yo para hacer este capítulo empezaba a reflexionar. De la nada, de pronto todos estamos hablando, tratando de teletrabajar a través de una computadora, coordinando todo de manera digital. Algunos con menos suerte han perdido el trabajo por esta crisis. Personas que se encontraban buscando trabajo han tenido que volver a reenfocar esos esfuerzos y ver la manera de cómo poder salir adelante a partir de esta situación. ¿Cómo crees que esta crisis afecte de manera general la empleabilidad? Pues efectivamente, ahora mismo todavía estamos en el efecto más duro para todos de este COVID, con lo cual estamos en el momento en el que más se nos están aplanando todas las expectativas, ¿no? Pérdida de empleo muchísimo y por otro lado también es momento de caos, ¿no? Y de incertidumbre con respecto a cómo vamos a ser capaces de salir adelante en los próximos meses. La destrucción de empleo es masiva, para ciertos sectores obviamente más que para otros, pero bueno, pues por ejemplo también para gran parte de los alumnos habituales de Creana, ¿no? Como pueden ser los autónomos o los freelance, etcétera, pues también es un sector muy damnificado, ¿no? Es cierto que cuanto más avanzado ya tuviéramos nuestro espectro digital o desarrollado funciones de trabajo en diferido y en digital, pues obviamente el impacto va a ser menor que cuanto más manual o presencial era nuestro desarrollo profesional. Y de la mano con ello quisiera preguntarte, ¿cuáles crees que son justamente esas carreras más preparadas? ¿Y cómo van a llevar a cabo las carreras que de repente nunca estuvieron bajo este enfoque? Efectivamente, yo creo que esta situación nos está poniendo a las compañías frente a algo que es verdad que llevamos algunos de nosotros que trabajamos con temas del futuro del trabajo pues muchísimos años intentando convencer y acelerar esos procesos de transformación en las compañías y las empresas, ¿no? Obviamente estamos hablando de trabajo del conocimiento, porque si estamos hablando de industria o manufactura pues no se puede hacer nada en ese sentido, pero sí es cierto que ahora mismo las compañías que hasta antes de ayer, por ejemplo, iban poniendo ciertas excusas para no hacer una transición completa o más ágil hacia los procesos de teletrabajo y de flexiwork, pues ahora mismo se han visto obligados a hacerlo de un día para otro, lo cual demuestra que poderse se puede hacer. El tema es que ahora mismo no lo estamos haciendo bien y quiero hacer este hincapié porque no podemos entender que el teletrabajo que se está llevando a cabo hoy en día es el teletrabajo real, porque estamos bajo mucha presión, estamos bajo momentos de ansiedad, estamos recibiendo continuamente infoxicación con respecto a este tema y muchas veces pues también con los niños o con la familia todo el día dentro de un periodo de confinamiento. Entonces lo que sí que animaría es a las empresas y a las compañías, según vayamos saliendo de este proceso, a aprender a teletrabajar o enseñar a sus empleados a teletrabajar adecuadamente. Dicho esto, es verdad que va a haber profesiones pues que por este desarrollo del conocimiento es más fácilmente volcable, por decir de alguna manera, en espectro digital. Por lo tanto, los nomads o trabajadores del conocimiento tienen una empleabilidad más alta en los próximos meses, años, porque obviamente dentro de un periodo, 1 año y medio, 2 años, volveremos a recuperar muchísimas de las cosas que teníamos, tampoco hay que asustarse a largo plazo, pero es verdad que todo lo que son los nómadas del conocimiento tienen esa posibilidad en parte de su trabajo quizá de poder digitalizarlo o trabajar desde diferido y por lo tanto no perder necesariamente el impulso económico y de trabajo que tenían o que estaban llevando hasta ahora.
para poder recapitular un poco, justo hablabas de los nómadas del conocimiento. ¿Quiénes son esos nómadas del conocimiento? En resumen. Y lo que hace alusión es a un perfil profesional que ya lleva muchos años operando, que en realidad es una filosofía de vida y es una mentalidad, sirve tanto para trabajadores independientes, como muchas de las personas que nos están escuchando, como por supuesto para empleados, cargo directivo, ejecutivo, empresario, emprendedor, trabajador base, no importa. ¿Por qué? Porque lo que hace el Nomad es que va adquiriendo una serie de competencias que lo que le permiten es tener una mejor empleabilidad y un mejor encaje en esta nueva realidad, no por el COVID, sino por la nueva realidad asociada a lo digital que nos exige el mercado de trabajo. Entonces, estas competencias lo que le permiten es precisamente una capacidad de adaptabilidad mucho más fuerte para, por ejemplo, entre otras cosas, en estos momentos poder manejar esa sensación tan terrible si no estás acostumbrado a ellas o no has aprendido a lidiar con ella, como puede ser la incertidumbre, ¿no? Que es muy dura de tratar si no has estado ya tiempo manejándola y has aprendido a, pues eso, a gestionarla adecuadamente. Y el Nomad gestiona la incertidumbre lo mejor que puede, lo hace bastante bien. Claro, también me acuerdo que cuando conversamos sobre esto, hablabas de esta capacidad de aprendizaje, del aprendizaje constante y justamente compartir este conocimiento. Absolutamente, creo que además no solamente es un momento ahora interesante porque tenemos, bueno, pues estamos en un confinamiento, más espacio, más tiempo quizá del que normalmente dedicamos a otras acciones, recomendaría al 100% dedicarlo a la formación, no solamente ahora, sino que sea ya una costumbre y un hábito que desarrollemos siempre. De hecho, las compañías, las empresas, los profesionales que más éxito estaban ya teniendo y van a tener en los próximos años, está claro, ya está demostrado que son aquellos que tienen el hábito del aprendizaje adherido. Es decir, por eso hablamos de long life learning, porque tenemos muchos años de trabajo por delante y por tanto qué importante es no dejar nunca de aprender. De esta manera actualizo mis conocimientos y estoy con mucha mejor capacidad de empleabilidad o de ser contratado en caso de que esté buscando trabajo, de hacer colaboraciones, lo mismo da, o de ofrecer algo de muchísimo más valor porque estoy en tendencia, estoy en lo que se necesita ahora mismo. Por lo tanto, el aprendizaje es absolutamente esencial y es un momento pues, que ahora también podemos aprovechar para subir nuestro nivel de capacitación o de aprendizaje. Aparte de estos skills que ya tienen los nómadas digitales, quienes quizás van a tener mejor suerte en esta época de incertidumbre, ¿cuáles crees que son otros skills que a partir de esta crisis han nacido para que las empresas busquen estos nuevos perfiles laborales? Sí, desde la perspectiva de hard skill o de habilidades más técnicas, que es una manera de verlo, obviamente pues, todos los trabajos que están asociados a lo digital, a la tecnología, clarísimamente, ¿no? Que ya estaban siendo muy demandados, pues ahora muchísimo más, ¿no? Porque si ya de la tecnología de por sí estaba en un proceso de integración en las compañías muy fuerte, pues ahora incluso se va a disparar, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la robótica o la inteligencia artificial, que también de alguna manera va a apoyar este proceso temporal en el que tenemos que trabajar el distanciamiento social, pues por ejemplo las máquinas o el software pues ayudan muchísimo a cumplir estos parámetros de seguridad que durante un tiempo vamos a tener que llevar a cabo, ¿no? Porque no nos va a quedar otra. Dicho esto, estas son las hard skills, pero no todo el mundo obligatoriamente ni necesariamente ha estudiado ingeniería, teleco o todo este tipo de ramas más asociadas a la tecnología. Por lo tanto, lo que sí que es importante es que las personas que desarrollan profesiones en otras ramas, en cualquier otra rama, lo que sí que tengan son competencias digitales, que no es lo mismo que trabajar específicamente en un tema tecnológico, pero tener destreza digital y tener competencia digital es una cosa absolutamente esencial y la compañía además cada vez mira más esta destreza digital que me puede llevar, por ejemplo, entre otras cosas, a tener una buena marca personal digital, a tener un buen capital social con un network muy interesante, por lo tanto yo ayudo a la compañía a llegar más lejos, a hacer ruido de marca, etcétera, ¿no? Entonces las habilidades digitales o la destreza digital es absolutamente esencial junto con estas destrezas o habilidades blandas, ¿no? Que ya se ha puesto en valor por suerte y va a continuar siendo así. Y ahora te quisiera preguntar, no sé si has visto, sé que has tenido muchos webinars, has tenido muchas conversaciones, muchos espacios para poder escuchar a las personas. ¿Cuáles crees que van a ser los sectores económicos que van a ahora buscar emplear más? Porque de hecho hay algunos, estamos en recesión, ¿no? Hay algunas empresas que han parado totalmente sus búsquedas. ¿Qué industrias creerías tú que podrían estar contratando más a pesar de la crisis?
Sí, efectivamente, fíjate, al final es conocimiento que puede hacerse a través de la vía digital. En realidad el abanico es muy grande. No quisiera dar solo 2 o 3 o 4 porque no sería realista, ¿no? Lo que sí que está claro es que, por ejemplo, si estamos trabajando en uno de los sectores más damnificados, como puede ser la hostelería o el turismo, ¿vale? Que ese es uno de los que más tarde va a abrir o va a poder operar con cierta normalidad, por ejemplo, la reflexión sería, si yo trabajo en este sector, ¿qué parte del trabajo que yo no estaba haciendo en entorno digital ahora puedo digitalizar y de qué manera, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta crisis tan grande del turismo, lo que está claro es que vamos hacia un turismo local, por ejemplo, versus el turismo global, que ya tardará un poco más en volver a recuperarse. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, desde lo digital o desde la perspectiva de contenido, pues para recuperar las historias del ambiente local, ¿no? Y eso se puede hacer y se puede transmitir y se puede comunicar, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y a lo mejor necesitamos un diseñador, porque el diseñador gráfico seguirá trabajando en digital, que nos genere unos nuevos gráficos para trabajar las historias de las personas, de turismo en el pueblo, de no sé cuántos. Quiero decir, estoy explicando de alguna manera que al final no solamente van a ser unas áreas determinadas, sino que la mayoría del trabajo creativo, del trabajo asociado al conocimiento, se puede desarrollar en una grandísima parte, casi todo en digital. Por eso creo que el abanico es mucho más grande. Lo que sí que hace falta es tener esa perspectiva creativa para darle una vuelta de tuerca al trabajo tal y como lo estábamos desarrollando. Dicho esto, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con software, pues ahora mismo está creciendo muchísimo. Todo lo que tiene que ver con herramientas digitales, pues ni te cuento. Entonces, a lo mejor también qué servicios podemos ofrecer con relación a hacer mejor la experiencia digital de las personas, ¿no? También, pues por ahí está creciendo muchísimo el tipo de trabajo, ¿no? O incluso la propia narrativa, ¿no? Trabajar mucho la comunicación digital, pues un montón de valores y de cosas que yo creo que no está exclusivamente centrado a un sector, ¿no? Sino que es verdad que el campo creativo y el campo, digo, del conocimiento, que es enorme, yo creo que tiene cierta buena subsistencia en los próximos meses. Justamente, Raquel, te cuento que nosotros le hemos hecho algunas preguntas a la comunidad antes de grabar esta serie, y una de las preguntas que les hicimos fue: ¿será una época donde habrá más trabajo para freelancers o trabajadores independientes? Y el 82% de las personas que respondieron la encuesta, que fueron más de 1000, respondieron que sí, el 82% efectivamente iba a haber más trabajo y bueno, un 17% menos trabajo. ¿Qué opinas de ello? Mi reflexión, por ejemplo, es que ahora los emprendimientos o las empresas un poco más pequeñas, como no van a poder tener una planilla, no van a poder tener una nómina, como le dicen, van a tener que requerir de freelancers de repente para sacar adelante sus distintas necesidades en sus estrategias de negocios. ¿Tú qué piensas? Absolutamente. De hecho, antes de que el COVID potenciara esta realidad, ya los datos que manejábamos desde hace muchos años era que los nomads, trabajadores del conocimiento, en este caso quizá más asociado al perfil independiente, no tanto filosofía nomad que se puede aplicar a cualquier persona, pues estarían ya en esta fecha, en 2020, en el 45% de la población mundial. Bueno, pues ahora esto lo que ha hecho ha sido probablemente acelerar y que estemos pues, un poco por encima de esa cifra, ¿no? O sea, que era una realidad que ya estaba siendo así y va a ser más así. Efectivamente, por un lado, las empresas, no solamente las que han tenido que hacer ERTEs o cerrar directamente y despedir a sus plantillas, sino que es que ya había una tendencia clara de cada vez hacer más pequeños los núcleos de contratación, porque vamos hacia modelos de trabajo mucho más de proyectos, ¿no? Por objetivos. Por lo tanto, tampoco hacía falta ya esa contratación o tener necesariamente a toda una plantilla contratada. Entonces es un modelo que va a seguir creciendo. Las personas que han dicho esta cifra tienen toda la razón, que va a ser así, y cada vez, pues obviamente, el perfil nomad va a ir creciendo. Es importante, y aquí ya quiero hacer una pequeña alusión a una cosa: cuando hablamos del perfil nomad, no hablamos del freelance tradicional, cuando hablamos de profesional independiente, es decir, es muy importante que yo no sienta que estoy compitiendo con otras personas que hacen cosas parecidas a la mía, porque esa es una forma de pensar de freelance o de autónomo antiguo, y esto es importante. El nomad colabora con cualquier tipo de persona y comparte conocimiento con las personas, incluso aunque hagan cosas parecidas a las que hace él. Y eso es importante porque es un matiz que nos cambia también nuestra propia experiencia como profesionales al compartir conocimiento y hacernos más grandes con otros profesionales. Perfecto. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo te imaginas el mundo laboral en el 2021? Este 2020 muchos no vamos a volver, muchos que hemos estado teletrabajando y estamos teletrabajando, quizás vamos a volver a nuestras oficinas. Yo ayer pensaba, quizás en Navidad, de pronto, no sé, vamos a volver a ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a tener las reuniones clásicas presenciales.
¿Cómo te imaginas tú el próximo año, bueno, este 2020 quizás a finales? ¿Qué predicciones podrías darnos de repente? Bueno, depende de tantas causas. Por ejemplo, pues va a depender de si tenemos la fortuna de que haya una vacuna que nos sorprenda dentro de poco y nos permita vivir más tranquilamente. Si eso apareciera dentro de poco, obviamente íbamos a acelerar procesos que si no van a tener que ser mucho más lentos, ¿no? Desde el distanciamiento famoso social. Entonces, ahí hay muchas incógnitas que no controlamos, ¿no? Entonces no podemos saber. Si esta vacuna tarda en aparecer, lo que dicen que va a tardar en aparecer, que es bastante tiempo, lo que va a pasar es una paulatina incorporación en los entornos de trabajo. Ahora, por ejemplo, los directivos o los responsables de talento, de personas o de recursos humanos, tienen en su haber y en su deber, aparte de todo el montón de cosas que están ahora gestionando de caos, por ejemplo, la gestión del miedo, que es una cosa que hasta ahora pues nadie trataba y ahora sí que va a ser parte del rol, ¿no?, de las empresas, gestionar el miedo de los empleados. ¿Por qué? Porque al final también el momento en el que estamos ahora es un momento distópico y mi manera de hacer una proyección del futuro es distópica también, porque es el momento emocional en el que me encuentro, pero la realidad es que dentro de X meses no veremos esta distopía ni lo veremos tan catastrofista como lo estamos viendo ahora. Por lo tanto, también yo siempre soy optimista y sigo siendo más optimista con respecto a que de a poco vamos a ir recuperando cierta normalidad. Y mientras tanto, pues sí, probablemente pues nos tendremos que acostumbrar en los entornos de trabajo a teletrabajar, desde luego. Está claro que en un porcentaje mucho más alto de que lo hacíamos, pero es importante, y quiero también desde aquí, que soy súper fan de lo digital, como sabéis, pero quiero lanzar una lanza a favor del mundo analógico, porque las transformaciones reales no se producen a través del entorno digital, se producen en el entorno analógico, las grandes cosas. ¿Por qué? Pues porque somos personas y por lo tanto seres sociales y por lo tanto animales, y necesitamos el contacto físico y otras cosas para que realmente las transformaciones importantes, las que sean, se produzcan. Por lo tanto, espero que de a poco entre todos ayudemos a esa recuperación sin perder los beneficios de lo digital, también de nuestro mundo presencial, porque es muy importante. Bueno, Raquel, muchas gracias por esta conversación. Ha sido súper interesante poder escuchar cuáles son tus reflexiones, nuestras reflexiones sobre qué va a pasar en el mundo laboral después de esto. Y de la mano con ella los invito también a seguir aprendiendo justamente el curso de Raquel. Así que los invito a sumarse a ello. Aquí han podido conocerla un poco, han podido también ver qué competencias vamos a necesitar profundizar más en esa nueva era. Yo me despido, muchas gracias y ya nos vemos pronto en un próximo episodio de Después de la Cuarentena. Hasta luego.